Escuchemos, hermanos, el Evangelio propuesto para este lunes cuarto de la semana del tiempo ordinario. Está tomado el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaban días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a Jesús en voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó a Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido al pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo le contaron lo que les había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a ver a tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido Dios contigo. Aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este relato evangélico donde se manifiesta cómo Jesús tiene poder sobre los demonios, Jesús tiene el poder sobre el mal, y no solamente sobre algún demonio, sino sobre todos. En este evangelio escuchamos que este endemoniado que sale del cementerio le pregunta su nombre, le dice: Me llamo Legión porque somos muchos. Al decir esto está dando a entender que Jesús tiene el poder para expulsar a todos, acabar con el mal completamente. Y todo este relato que expresa este evangelio, pues según los estudiosos, pues dicen que forma parte pues de anécdotas, que son elementos literarios que ponen las 2000 piaras, los 2000 cerdos y etcétera. Pero más que eso, quisiera que reflexionáramos, queridos hermanos, cómo es que a veces cuando nos acercamos al Señor, cuando estamos siguiendo al Señor, incluso cuando nos suceden cosas extraordinarias en la vida, nos llenamos de miedo. Los gerasenos se enteraron de que el endemoniado ya estaba vestido y estaba sentado, que el endemoniado estaba sano. Ese endemoniado que ellos habían tratado de sujetar con argollas y cadenas, ese endemoniado que había roto las cadenas y las argollas, ya estaba allí en su sano juicio. Jesús lo había sanado, pero tuvieron miedo. Y por el miedo que tuvieron ante esto que estaba sucediendo, quisieron expulsar a Jesús. Quisieron alejarse del proyecto que los liberaba y le pidieron a Jesús que se fuera. ¿Por qué? Porque
Una cuestión muy práctica, pues porque le mató los cerdos, ¿sí? Que seguramente era su forma de vida, pero también porque se encontraron con algo misterioso, con algo desconocido. Como que este hombre que estaba endemoniado, que lo habíamos conocido nosotros, que tratamos de ayudarlo, ahora está bien. ¿Y cómo que Jesús lo hizo? Entonces a veces por no asumir el misterio, por no asumir estas cosas, obras extraordinarias, abandonamos los proyectos. En nuestra vida nos puede pasar lo mismo. A veces por no comprender el proyecto de Dios en nuestras vidas, a veces decimos, ahora que estoy acercándome al Señor, me pasan cosas malas. Bueno, es parte de un proceso de purificación, parte de un proceso también de la tentación del enemigo. Pero hay que aprender a vivir como cristianos. Hay que aprender a abandonar esos proyectos que no nos convienen en la vida. Que Dios me los bendiga, hermanos, y recuerden, hay que también abrazar el proyecto de Dios, aunque esto suponga abandonar otros proyectos que no nos convienen, aunque nos den buenos beneficios. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente lunes.